Continúan las señales contradictorias en torno al impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Acaba de salir un nuevo estudio que relaciona el gasto observado en inteligencia artificial con los datos de empleo de 21.559 empresas americanas y revela que estas compañías aumentaron su plantilla en un 10% durante los 2 años posteriores a la adopción de la inteligencia artificial. Y no solo eso, este incremento del 10% se concentra en aquellas compañías con una integración de inteligencia artificial mucho más intensiva y además dentro de ese 10% destaca el aumento de contratación de perfiles junior. Perfiles junior son los perfiles que acaban de terminar la universidad, que no aportan mucho valor y que históricamente han hecho tareas muy repetitivas, muy mecánicas en grandes consultoras o en grandes compañías, puesto que al final tampoco tenían capacidad para tomar decisiones, pero sí para hacer el trabajo más mecánico, de menos valor añadido. Y se supone que estos perfiles eran los que iban a desaparecer porque la inteligencia artificial los iba a reemplazar, pero ahora vemos que estos perfiles siguen siendo contratados por estas compañías. Así que nada, chicos, bienvenidos a este nuevo análisis del 19 de julio del 2026. Vamos a seguir hablando de inteligencia artificial porque es ahora mismo el principal tema de este año 2026. También vamos a hablar del sector semiconductores, de la ciclicidad de ese tipo de industria y por qué esto puede afectar a los retornos del mercado. También vamos a hablar de SpaceX, que ya han pasado unas cuantas semanas desde su salida a bolsa. Hablé en su día, pero voy a retomar un poco el tema. Y vamos a hablar de algunos otros temas más interesantes que considero que pueden ser útiles para gestionar mejor nuestro dinero. Antes de empezar, recordaros que este contenido, como siempre, es informativo y educativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados. Las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto que vas a escuchar? Yo soy Ignacio Silvestre, asesor financiero certificado por la EFPA y agente financiero registrado en Banco de España y en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Y si pones mi nombre en cualquier inteligencia artificial y buscas quién soy, verás que llevo más de 10 años asesorando a clientes con dinero real. Hago hincapié en esto de clientes con dinero real porque hay muy poca gente en internet hablando sobre finanzas personales y sobre inversión y sobre dinero, pero que realmente se dediquen profesionalmente a ayudar a otras personas a planificar su economía. Lo normal es gente que genera contenido, son creadores de contenido que trafican con su audiencia derivándolos a plataformas online por las cuales comisionan cada vez que alguien de su audiencia abre la cuenta ahí. Yo no me dedico a eso, yo me dedico a gestionar el dinero de mis clientes de forma real y proactiva. Si no lo has hecho ya, suscríbete a este canal, activa la campanita para recibir notificaciones cuando publique nuevo contenido y si quieres elevar tu nivel de cultura financiera por encima de la media en España, vete a ignaciosilvestre.com, te voy a dejar también el link en la descripción y te podrás apuntar a mi newsletter gratuita donde vas a recibir un correo diario donde condenso lo que he aprendido en estos más de 10 años asesorando a clientes con dinero real. Y si quieres línea directa conmigo, aquí te dejo un código QR que si lo escaneas te va a llevar a un WhatsApp privado a mi teléfono personal y te voy a contestar yo con un audio para que sepas que no te derivo a nadie de mi equipo, sino que soy yo el que atiende personalmente. Si no me conoces de nada, no me escribas todavía, por favor, no es lo más conveniente. Consume mi contenido, mírate mis vídeos, entiende cómo soy, cómo trabajo, cuáles son mis valores y mis principios y cuando tengas una seguridad y una convicción en quién soy, entonces sí, escríbeme y veo en qué te puedo ayudar, ¿ok? Bien, chicos, impresionante gráfico que muestra la adopción de únicamente ChatGPT, que es una de las IAs que existen, frente a Internet en su época cuando nació, ¿no? ChatGPT, la adopción de ChatGPT acaba de sobrepasar la adopción en su día que tuvo Internet, pero en un plazo mucho más rápido. En poco menos de 3 años se han conseguido prácticamente 800 millones de usuarios, que es lo mismo que tardó Internet en 13 años. Por eso estamos hablando tanto de inteligencia artificial y por eso hay tanta atención a todo lo que es la cadena de valor de la inteligencia artificial y esta nueva industria que se está creando, pues porque hay un montón de personas, usuarios, empresas implicadas y esto evidentemente nos lleva a mirarlo y a observarlo y a analizarlo. Pasando al análisis de estimación de beneficios de las empresas en Estados Unidos, que están, como digo, muy influenciadas por compañías tecnológicas y sobre todo por el sector de la inteligencia artificial, vemos que este próximo cierre del 2026 se estima un crecimiento de beneficios del 24%, pasando de $275 por acción a $341 por acción en las compañías del S&P 500.
Venimos en el año 2023 de hacer un más 10% en beneficios, en 2024 un más 13% en beneficios, pero ahora nos vamos, perdón, 2025 a un 13%, pero ahora nos vamos en este 2026 previsiblemente, y esta es la clave, es previsiblemente, porque esto es una estimación, al 24%, aún más, prácticamente el doble de crecimiento respecto al 2025. Esto es muy poco usual, ya lo he explicado en varias ocasiones. Crecimientos de beneficios y saltos del 24% es algo típico de recuperaciones post-crisis o de recuperaciones importantes de mercado, no en pleno auge. Es decir, una aceleración parabólica de beneficios no es nada común. Si se analizan más de cerca, cabe preguntarse cuánto de esta subida es por vender más y cuánto es por revalorizaciones contables y una ola de inversión en inteligencia artificial que evidentemente no durará para siempre. Así que yo considero que esto es importante, que si estás escuchando esto revises cómo te afecta esto a ti con tu asesor financiero. Y si no tienes ningún asesor financiero o si tu asesor financiero no te habla de todo esto, pues coméntalo tú con él proactivamente. O escríbeme y veo si te puedo echar una mano en algo. Importante entender de dónde vienen los beneficios. En el primer trimestre de este 2026, estas tres empresas, Google, Nvidia y Amazon, que son de las más grandes del mundo y de Estados Unidos, obtuvieron beneficios masivos en la categoría de otros ingresos gracias a sus inversiones privadas en empresas como SpaceX y Anthropic. Los 69.000 millones de dólares en otros ingresos representaron aproximadamente el 10% del beneficio neto total del S&P 500 durante el primer trimestre del 2026. Sin este impulso, el crecimiento interanual de estas ganancias del S&P 500 habría sido del 15% en el primer trimestre, muy por debajo de la cifra reportada que fue del 28% año sobre año. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente quiere decir que hay una parte de esos beneficios que están siendo reportados, que no vienen de mayores ventas, no vienen de un desarrollo del negocio, no viene de vender a más clientes o de que más clientes nos compren más a las empresas que tenemos en cartera, sino que básicamente vienen de que esas empresas tienen en balance acciones de empresas que no cotizan, muchas de ellas son empresas privadas, y que cada vez que se hace una ronda de valoración o una ronda para ampliar capital o para coger dinero nuevo y poder desarrollarse, cada vez que se hace una ronda de valoración de estas empresas privadas y se dice que ahora SpaceX en lugar de valer 1 vale 4, si yo tengo un 25% de SpaceX en mi balance, significa que yo como empresa reporto a nivel contable unos beneficios que no proceden de mayores ventas. Esto es importante porque al final lo más evidente que la gente ve en la bolsa es el precio de las cosas. Lo siguiente más evidente son los beneficios por acción. Y lo siguiente menos evidente es de dónde vienen esos beneficios por acción. Entonces, esto es para trasladarlo a una economía doméstica. Esto es como si yo gano exactamente lo mismo que el año anterior vía ingresos por trabajo, pero en mi renta sale que yo he ganado mucho más porque tengo una casa comprada, me lo invento, en Madrid, que como se ha revalorizado un 20%, pues para efectos de renta yo he ganado más dinero. No significa que yo he producido más, que yo he cambiado de trabajo y he generado más cash, que yo soy capaz de aportar más valor a una empresa o facturar más con mi empresa. No, significa que yo tengo un activo en balance que se ha revalorizado y contablemente eso computa como ingresos. Entonces, esto es importante y es delicado porque igual que se puede revalorizar, se puede depreciar. Si de repente el mercado considera que SpaceX y Anthropic no valen lo que valen y valen un 40% menos, pues esto es un efecto que juega en sentido contrario. Y si juega en sentido contrario y se reportan no beneficios tan altos como los que estábamos reportando, sino beneficios más moderados, pues entonces habrá una corrección en bolsa porque la bolsa siempre corrige cuando hay una decepción en lo que se espera que vaya a pasar. Veníamos diciendo la semana pasada que hemos tenido el mejor trimestre del S&P 500 desde el segundo trimestre del 2020, que como digo fue una recuperación post-COVID, y aquí vemos como todo el free cash flow, todo el flujo de caja libre de los hiperescaladores, que son las grandes compañías norteamericanas como Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle, básicamente estos flujos, estos descuentos, estos flujos de efectivo que generan van a ir a terreno negativo y todo ese dinero realmente va hacia
las compañías de semiconductores. Este gráfico es un gráfico brutal porque demuestra cómo hay una transferencia brutal de cash flow desde una parte de la cadena de valor de la inteligencia artificial a otra parte distinta. Los semiconductores ya son la industria más grande del S&P 500, suponiendo un 16% del índice, muy por encima del pico de la burbuja.com, casi de la noche a la mañana. Todo esto, chicos, ha sido en cuestión de 2 años. Ha sido una auténtica locura el cambio y la rotación que está habiendo. ¿Y por qué esto es delicado y puede ser peligroso? Pues porque el sector de los semiconductores es un sector cíclico. Es un sector históricamente muy cíclico. Y cuando digo cíclico, ¿a qué me refiero? Me refiero a que las ventas van subiendo y bajando año sobre año mucho. Por ejemplo, antes de la burbuja de los .com, las ventas subieron entre un 30 y un 40%. Luego, al año siguiente, no es que vendieron menos, es que hicieron un reporte, o las ventas cayeron en 2001 un 32% sin ninguna recesión global. Es decir, es un sector que no requiere que haya ninguna recesión, simplemente un año empieza a vender menos y eso puede incluso reportar pérdidas contables. ¿Por qué? Porque el sector de los semiconductores es un sector muy intensivo en capital, donde realmente hay costes fijos muy altos, y si tú tienes ventas que van creciendo porque aumenta el precio en el mercado de lo que tú vendes, si los semiconductores se cotizan en el mercado más caros, si vale más un semiconductor ahora que hace un año y yo estoy produciendo eso, pues evidentemente se expanden mis márgenes, y vendiendo prácticamente lo mismo en cuanto a unidades, simplemente por el efecto de vender a mayor precio, pues mis márgenes aumentan y mis beneficios por acción suben, y por tanto se crea ese espejismo de que la compañía va muy bien, y encima por valoración, por ratio PER de valoración, estas compañías en estos puntos de extremos presentan ratios PER bajos, lo cual puede parecer que ópticamente aparentemente sean compañías que aún están baratas. Pero, ¿qué pasa si al año siguiente caen las ventas? ¿Y por qué podrían caer las ventas? Por cierto, esto ya lo hemos explicado. Pues simplemente porque cuando tú estás produciendo semiconductores y ves que hay muchísima demanda que tú no puedes abastecer, te pones a invertir y a fabricar fábricas para poder producir más. Pero hay un decalaje entre el momento en el que tú decides invertir 20.000, 30.000 millones de dólares en una fábrica de semiconductores y el momento en el cual empieza a salir el primer semiconductor de esa fábrica que acabas de construir para venderlo al mercado. Si hay un decalaje de 1, de 2, de 3 años, si la demanda no se mantiene suficientemente alta, cosa que es bastante probable porque no hay demanda creciente hasta el infinito en ningún sector y en ningún producto ni en ningún servicio del mundo, en algún momento la demanda va a parar, y en ese momento, si la demanda para y yo he construido una sobrecapacidad para poder abastecer una demanda que ya ahora no existe, pues el precio va a colapsar, y si colapsa el precio voy a vender menos, y como mis costes fijos han ido aumentando porque he construido nueva capacidad, pues evidentemente empiezo a tener pérdidas, y si entro en pérdidas el mercado, los semiconductores se los arrastra, pero un 20, un 30, un 40, un 50%. Y vemos como a lo largo de los últimos 30 años siempre ha habido ciclicidad en las ventas, picos de subidas de más 20%, luego caídas de menos 10%, subidas de más 30% otra vez, luego caídas de menos 15% y así. Entonces es un sector muy delicado donde hay que ser más cauto cuanto más ha subido, que es el caso, ¿no? El caso, por ejemplo, de Broadcom. Esto es una noticia del 4 de junio donde se veía que se desplomaba tras decepcionar al mercado con sus ingresos trimestrales. Esto es de risa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde la salida de esta noticia la acción ya ha caído un 22%, pero lo paradójico es que la compañía hizo récord en todo. Batió el consenso de beneficio, creció un 143% en su división estrella, y aún así perdió $1/3 de billón de dólares en valor en una sesión por no subir una previsión. Es decir, ya cuando el mercado te concede un múltiplo alto de valoración, cuando el mercado está pagando barbaridades por empresas en cuanto a valoración, ratios de valoración muy altos, no te está pagando por lo que ganas, se te está pagando por lo que se supone que vas a ganar. Y eso quiere decir que si tú dices que vas a ganar 100, que puede ser una barbaridad y puede ser haber duplicado lo que tú venías haciendo, pero si en lugar de hacer 100 haces 99, pues el mercado te castiga y te cae un 22%. ¿Por qué? Porque el listón deja de ser el consenso publicado y pasa a ser lo que la gente espera por encima del consenso, que no está escrito en ninguna parte. Es decir, tú dices una cosa y tú, para mantener la valoración,
el precio de tus acciones, como viene siendo en los últimos meses o años, subiendo como la espuma, para que esa tendencia siga subiendo, tú tienes que estar batiendo expectativas continuamente. Batiendo expectativas continuamente. Puedes tener mejores resultados que nunca, pero si no has batido expectativas, adiós, el mercado te castiga. Interesante los cambios de narrativa, cómo pueden girar y cómo pueden cambiar. Nunca sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y como ejemplo ilustrativo, que no tiene absolutamente nada que ver con inteligencia artificial, pero me sirve para entender que lo que en un momento dado en la historia podemos pensar como algo lógico y que es irrefutable, luego puede ser que sea justo lo contrario de lo que estábamos pensando. Y el ejemplo que voy a traer es el ejemplo de el precio de las licencias de los taxis frente a las licencias VTC. Cuando hubo la disrupción de las VTC en España, allá por 2014, 2015, 2016, los precios de las licencias de los taxis se estancaron y hubo un montón de manifestaciones, yo recuerdo, porque los precios estaban en 133.000 euros la licencia de taxis y los precios de las VTCs partían de 24.000 euros y empezaron a subir hasta 75.000 euros. Entonces, en 2019, básicamente era inevitable pensar, por pura lógica económica, que los precios de las licencias de taxis iban inevitablemente a depreciarse, pues porque había competencia y por tanto había más oferta y eso implicaba que los precios de esas licencias no iban a poder seguir subiendo como habían subido en los últimos años. Y bueno, ¿qué pasó después? Pues salvo la caída en ambos tipos de licencias en 2020 por la parte por el inmovilismo que hubo a nivel de personas debido al COVID, luego se han disparado otra vez las dos licencias y ahora mismo una licencia de taxi ya vale 200.000 de media, 200.000 euros de media, perdón, al igual que las licencias VTC valen 175.000 euros. Pero tú esto lo explicas en 2019 y nadie te lo hubiera comprado. Es una narrativa que estaba muerta, que estaba prácticamente invalidada. ¿Por qué? Porque por lógica económica es fácil entender que era imposible que las licencias, el precio de las licencias de taxi siguieran creciendo al ritmo que han crecido y sin embargo han pasado de 133.000 euros a 200.000 euros. Esto es un ejemplo de cómo las narrativas son cambiantes y las narrativas no responden muchas veces a la lógica económica o la lógica de mercado. Por otra parte, el 51% de la capitalización de mercado del S&P 500 está en acciones que cotizan por encima de 10 veces las ventas. Es decir, la mitad del índice cotiza a 10 veces ventas. Cuando hablamos de 10 veces ventas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que cotizan a un precio que es equivalente a lo que facturan esas compañías durante 10 años, ¿no? Y en 2002, después de que Sun Microsystems, que es una compañía que vendía dispositivos de software y de ordenadores y tecnología, se desplomara más de un 90%, su propio CEO, Scott McNealy, dijo que sobre su propia acción, sobre su propia empresa, dijo a 10 veces los ingresos o a 10 veces la facturación, para darte un retorno en 10 años tendría que pagarte el 100% de los ingresos durante 10 años consecutivos en dividendos, sin ningún tipo de coste, sin invertir en I+D, sin pagar impuestos, sin pagar a ningún empleado. Entonces, dice él mismo, ¿en qué estabais pensando? Es decir, él mismo reconoce que a 10 veces ventas es extremadamente complicado que el retorno de la inversión sea positivo porque supondría que durante 10 años la empresa no tiene costes y todo lo que factura lo devuelve al inversor vía dividendos. Totalmente ilógico y totalmente irracional, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque hoy la mitad del S&P 500 estamos cotizando a 10 veces ventas. La valoración no es barata. El efectivo total de Estados Unidos, es decir, el dinero que las personas, los ahorradores tienen en fondos monetarios y depósitos bancarios, equivale ahora mismo al 0,42% de la capitalización del S&P 500, que es el nivel más cercano al mínimo histórico previo al crash de la burbuja de las .com en el año 2000, según datos de Bloomberg. Y esto contrasta o choca un poco con algún gráfico o alguna información que he visto por ahí por internet estos últimos meses, donde se hablaba de que había récord de patrimonio en fondos monetarios o en cash. Es decir, se dice, oye, hay un montón de dinero en cuentas corrientes, en depósitos o en mercado o en fondos monetarios. Y es cierto, en Estados Unidos hay 7,95 billones con B de dólares que están parados de alguna forma, ¿vale? Pero eso que están récord en máximos
en términos absolutos, realmente si lo divides entre la capitalización del S&P 500 supone solamente el 0,42% del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho dinero que haya ahora mismo y mucha liquidez que haya ahora mismo, incluso preparada para poder comprar en correcciones de mercado, el peso relativo respecto al S&P 500 es tan bajo que aunque se gastara toda esa liquidez que tienen los ahorradores para recomprar en caídas, aprovechando oportunidades, no sería suficiente para amortizar una caída si de verdad entramos en un terreno de correcciones del 20, del 30%. Además, las familias en Estados Unidos tienen el 45,8% de sus activos en acciones de empresas, y el ahorro personal está en torno al 3% de lo que generan. Es decir, que la mitad del dinero de los americanos está en bolsa y que no tienen suficiente liquidez en términos globales para amortiguar una caída comprando e incorporando presión compradora. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que el efecto riqueza, que se llama, que es cómo te sientes tú de rico o de pobre, es mucho más intenso ahora que antes, porque si el 45% de tu patrimonio lo tienes en el mercado financiero invertido en el S&P 500 y el S&P 500 corrige un 20%, significa que básicamente tú ves que tienes un 10% menos de patrimonio. Si tienes un 10% menos de patrimonio de la noche a la mañana o en pocos meses, básicamente vas a reducir tu consumo. Eso es lo que se llama el efecto riqueza. Cuando tú ves que tus inversiones vas ganando dinero, pues te sientes mejor, te sientes más complaciente, no miras tanto los gastos, entonces, bueno, pues vas más de viaje, te cambias el coche más alegremente, te sales más frecuentemente a cenar, a comprar, todo. Pero si de repente tienes menos patrimonio, pues te frena, psicológicamente te frena a gastar menos. Con lo cual, si todo el mundo empieza a gastar menos en economías desarrolladas como Estados Unidos o Europa, donde el 70% de la economía o del crecimiento proviene del gasto, pues evidentemente si el gasto se frena, pues se puede entrar en una recesión, ¿no? Esto es lo que pasó ya en 2008, por ejemplo. Hay una estadística bastante increíble que poca gente sabe, y es que Warren Buffett, que es el inversor legendario más importante de la historia, multibillonario con B, hizo el 98% de su patrimonio neto a partir de los 65 años. Es decir, hasta los 65 años, este es un tío que empezó a invertir creo que con 14 años. Entonces, desde los 14, que empezó de 0 a los 65, hizo 3 billones con B de dólares. Pero 3 billions, mejor dicho, no 3 billones con B, 3 billions americanos, 3.000 millones de dólares. Pero de los 65 a los 94 pasó de 3.000 millones a 146.000 millones. Es decir, que la mayor parte del patrimonio de este hombre se ha construido en la última fase vital de su vida. Esta es la gran, ¿cómo diríamos, no? La cara menos bonita de la inversión, y es que vas a tener más dinero cuando menos tiempo de vida te quede, ¿no? Por eso hay tanta gente que intenta enriquecerse rápido, porque quiere realmente ganar dinero cuando es joven, cuando todavía tiene energía y tiempo para poder gastarlo y disfrutarlo. Y la gran paradoja es que si intentas ganar dinero rápido, probablemente lo pierdas. La forma más rápida de ganar dinero es lentamente. Y esto es algo que suena contraintuitivo, pero es así. De hecho, es el título de un libro que hay escrito por Carlos Tusquets, muy buen libro, por cierto. Enriquéceme despacio que tengo prisa, se llama. Enriquéceme despacio que tengo prisa. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que si de verdad quieres generar una riqueza sólida y consistente, necesitas tiempo. Y hay que Warren Buffett es la demostración de cómo se ha hecho súper ultra mega rico, pero siempre la mayor parte de ese patrimonio se ha acumulado en la última fase vital de su vida. Hay otro ejemplo paradigmático que ha salido en el Wall Street Journal esta semana, que es este señor, un cajero que se llama Tony Barthard, básicamente un cajero de Costco, que es como un Mercadona en Estados Unidos, que le estaban pagando $33 la hora. $33 la hora es una pasta realmente para un cajero, ¿no? Pero es el ejemplo de cómo un empleado con 40 años de antigüedad en una empresa con muchísima experiencia y con capacidad de agilizar el proceso de pago de los clientes es un empleado muy bien pagado por la empresa porque está dispuesto quieren retener a este tipo de talento. Pero la noticia chula no es solamente que haya empresas que estén dispuestas a pagar esta cantidad de dinero por ser cajero, sino simplemente que este hombre se ha hecho millonario. ¿Se ha hecho millonario cómo? A través de su ahorro a largo plazo. Explicaba en esta entrevista que este tío ha podido ahora mismo
pues tener una vida mucho más tranquila, viajar a Europa varias veces con su familia, disfrutar de vacaciones más extensas, y todo esto siendo cajero. O sea, por eso creo que es interesante entender que cualquier persona puede tener una situación económica mucho más próspera a largo plazo. Simplemente necesita una planificación financiera, necesita disciplina y necesita acompañamiento de alguien para que le guíe y para que le diga cómo actuar en cada punto financiero de su vida. Hay mucha gente que gana y gasta absolutamente todo, hace el egipcio que yo digo, es decir, cobra y paga, y realmente está en la carrera de la rata, lo cual quiere decir que no avanza económicamente ni financieramente. Entonces, esto tiene solución. Lo primero es aumentar esa retención, aumentar esa capacidad de ahorro. Lo segundo es capitalizarla con sentido común y en base a objetivos personales. Y esto es lo que ha hecho este hombre, por eso este hombre es millonario siendo cajero. O sea, te dicen que tú puedes hacer millonario siendo cajero y muy probablemente no te lo creas. Pues aquí está el ejemplo, ¿no? Otro dato curioso que me ha parecido interesante compartir hoy no tiene nada que ver con finanzas, pero en el fondo sí, ahora lo voy a explicar y lo voy a desglosar bien, pero fijaos con este dato que es brutal, dice el 41% de los hombres estadounidenses menores de 30 años cree que podría marcar un gol de penalti en el Mundial si tuviera la oportunidad. Es decir, que en cada sofá de cada casa de los americanos hay un delantero de talla mundial sentado ahí con su cerveza viendo el Mundial. Chicos, que cómo somos las personas y los seres humanos que sobrevaloramos tanto nuestras capacidades. Creo que había por ahí otra encuesta bastante interesante que hablaba de que más de la mitad de la gente se consideraba mejor conductor que la media, lo cual es una contradicción matemática o estadística. No es posible que más de la mitad de la gente, o sea, que la gente diga que se considera, más de la mitad de la gente considere que conduce mejor que la media. Bueno, pues esto pasa mucho también cuando se invierte por efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger consiste en que hay clientes, hay personas, hay ahorradores que cuando empiezan a saber algo de inversión, de repente se piensan que saben mucho más de lo que realmente saben. Hay una falsa sensación de control cuando realmente no controlas muchas cosas, y esto es lo que hace que mucha gente pierda dinero. Yo vi un boom brutal después del COVID. El COVID hizo que mucha gente se quedara en casa. La gente empezó como no tenía nada que hacer, empezó a aprender sobre finanzas viendo 4 vídeos de YouTube, y de repente se pensaban que eran Warren Buffett, de repente se pensaban que era gente que sabía un montón de inversión y de finanzas. Empezaron a comprar compañías sobrecalentadas, SPACs, empresas que habían subido de forma injustificada por el boom post-COVID, y luego palmaron muchísimo dinero. Conozco gente que ha perdido muchísimo dinero en esa época, del 2021, 2022 al 2024, por culpa de haber comprado al calor de rentabilidades recientes pensando que sabían lo que hacían cuando realmente no tenían ni idea. Por eso el mercado al final pone a cada uno en su lugar y hay que ser humilde. No hay que creerse más listo que nadie. No hay que creerse más listo que el mercado. Creo que el mercado ahora mismo está en una posición muy cambiante, un poco raro, porque toda la inteligencia artificial distorsiona muchísimas métricas, muchísimos datos. Entonces no hay una opinión clara, y la mayor parte del tiempo los asesores financieros vivimos o convivimos con un mercado donde hay señales contradictorias entre sí. Muy pocas veces hay certidumbre sobre lo que va a pasar, muy pocas veces. Y esto, lejos de ser algo que debería dar inseguridad, debería dar seguridad, porque, oye, yo prefiero un médico que me hable honestamente y me diga, oye, no tengo muy claro qué te puede pasar, según el diagnóstico que tengo. Yo creo que pueden ir por aquí los tiros, pero no estoy 100% seguro, necesitaría un poco más de tiempo, un poco más de pruebas. Me agradecería más un discurso así de honesto que un discurso donde el médico me dice que tengo cáncer y realmente, en el fondo, no tiene ni puta idea de lo que me está pasando, ¿no? Pero piensa que su trabajo es hacer un speech que falsamente dé certidumbre al paciente. Pues esto es lo mismo en mi sector, es decir, al final hay que huir de gente que tenga opiniones muy categóricas, muy dogmáticas, muy radicales. El mercado va a subir, el mercado va a bajar, nadie tiene ni puta idea de lo que va a pasar, nadie. El que diga lo contrario o miente o no sabe de lo que está hablando. Es así de sencillo. Yo nunca me veréis decir o predecir lo que va a pasar con el mercado porque no lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que puedo hacer estrategias que permitan adaptarse a la situación de mercado con independencia de si sube o si baja. Eso sí que lo sé hacer. Pero no predecir si el mercado va a subir o a bajar. ¿Ok? Interesante, importante. Bueno, SpaceX
SpaceX, madre mía, ¿cuánto os ha hablado de esta acción? Madre mía, está cotizando a $123, salió a 150 y algo, si no recuerdo mal, $160. Ha caído ya un 22% desde su salida a bolsa, impresionante. También impresionante la cantidad de brokers low cost, plataformas online y otro tipo de bancos que ofrecían y promocionaban ir a acudir a la salida a bolsa. Esta es una noticia, he quitado los nombres para no ofender a nadie. Esta es una noticia que decía que X broker low cost ofrece a los inversores minoristas acceso directo a salidas a bolsa como la de SpaceX. Y esto me hace gracia porque además te dicen, no, es que estamos democratizando la inversión. Chico, democratizar la inversión no tiene por qué suponer que la gente le vaya a ir mejor. No tiene absolutamente nada que ver. Yo me pregunto, ¿no? Toda esta gente que abrió una cuenta en este tipo de entidades para obtener una rentabilidad sobre su liquidez, porque el gancho comercial que tienen muy potente es la parte de te pagamos un 2, un 3% en cuenta corriente, un 4% en cuenta corriente remunerada, trae tu dinero, hazte cliente. Bien, yo me hago cliente, traigo mi dinero y luego de repente me bombardean con un montón de mails y de pop-ups para que acuda a una salida a bolsa de una compañía que ya de por sí venía sobrecalentada. Me pregunto, ¿para qué vale que me paguen un 3% en cuenta si yo, calentado por todo este tipo de notificaciones y de mails que recibo de mi propio broker, compro acciones de la salida a bolsa de SpaceX y ahora perdí un 22% de mi patrimonio sobre esa inversión? ¿Dónde ha quedado esa rentabilidad de la cuenta corriente? ¿Cuántos años de intereses de esa cuenta corriente tengo que cobrar yo ahora para netear la pérdida que he tenido por culpa de acudir a una salida a bolsa en la cual tú me has de alguna forma inducido a que compre? Este es el tema, ¿no? Al final, soy crítico con este tema porque al final todos tenemos una responsabilidad, ¿no? O sea, cuando un divulgador sale ahí y dice cosas, tiene su responsabilidad. Otra cosa es que luego la CNMV no actúe. Eso es otro tema, ¿no? Pero hay una responsabilidad moral. Si yo como entidad, como broker, estoy haciendo o promocionando a bombo y platillo que acudas, evidentemente porque tengo un interés detrás, ¿no? Que acudas a la salida a bolsa de algo, ¿vale? Yo tengo una responsabilidad sobre eso. Tengo una responsabilidad, eso no lo puedo eludir. Yo creo que es tema totalmente lógico, ¿no? Y entendible. Algún cliente me preguntó en su momento y yo hice un pequeño informe donde explicaba justo lo que está pasando. O sea, no es que yo sea más listo que nadie ni sepa predecir nada, pero expliqué justo, o sea, hice una blueprint básicamente de lo que está pasando. La rentabilidad media de las últimas 30 y posttecnológicas recientes refleja exactamente lo que está pasando con SpaceX, tal cual. O sea, salida a bolsa, recalentada y luego bajada. Y en mi informe decía, varios clientes me han preguntado por esta operación, es decir, la salida a bolsa de SpaceX. Así que seré honesto, no creo que yo, ni francamente nadie, casi nadie a día de hoy diría, pueda estimar con fiabilidad lo que vale una empresa que le aterriza cohetes de pie tras volver del espacio. Modelar un negocio así arrastra un margen de error enorme porque no existen comparables ni precedentes con los que contrastar. Las valoraciones de Morningstar o de otros analistas son ejercicios serios y útiles, pero descansan sobre supuestos que hoy nadie puede verificar. Y continuaba yo en mi informe. A ellos se suman patrones que la experiencia invita a mirar con calma. Ojo a esto, colocar de forma masiva al inversor minorista cuando lo normal es reservarle una posición pequeña ha sido históricamente un motivo de cautela. Cuando los bancos, ojo a esto, colocadores y los brokers alimentan la expectación, el bombo mediático, su cliente es la empresa que sale a cotizar, no quien compra. Y décadas de datos sobre salidas a bolsa muestran que de media suben con fuerza el primer día, pero decepcionan después. Es decir, exactamente lo que está pasando con SpaceX. Exactamente eso. Insisto, yo no soy listo, o mejor dicho, más listo que nadie, ni considero que sepa el futuro. No, pero hay patrones que al final uno, si entiende cómo funcionan, pues puede aprovecharlos a su favor. Esto es todo por hoy, chicos. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, activad la campanita. Tenéis mi newsletter gratuita en ignaciosilvestre.com. El link lo voy a dejar en la descripción. Un enlace también para que me enviéis un WhatsApp a mi teléfono personal. Y espero que haya sido útil, que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, así puedo ir haciendo contenido en función de lo que vosotros me transmitáis. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.